Hay una tablilla de arcilla con más de 4000 años de antigüedad. Fue desenterrada en las ruinas de una ciudad llamada Nippur, en lo que hoy es Irak. Y en esa tablilla alguien escribió, con una caña presionada sobre barro húmedo, la descripción detallada de un mundo que existe debajo de la tierra. No es una metáfora, no es un poema sobre la muerte. Es un texto que da dimensiones, que nombra materiales, que describe 7 puertas, cada una con su guardián, cada una con sus reglas, que indica cuánto tiempo toma atravesarlo en línea recta, que describe exactamente qué se escucha, qué se huele, qué se siente caminando por ese lugar en total oscuridad. Y al final de ese texto hay algo que los académicos han ignorado durante décadas, una indicación de por dónde se entra. Lo que vas a escuchar hoy no es teoría de conspiración, es historia, es arqueología. Son textos que existen, que han sido traducidos, que están guardados en museos. La pregunta no es si ese mundo fue descrito. La pregunta es si alguien que vivió hace 4000 años lo describió porque lo había visto. Empecemos por el principio de todo, antes de Grecia, antes de Egipto incluso. En la tierra entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, en una región que hoy llamamos Irak, vivió la civilización más antigua que conocemos con certeza, los sumerios. Y los sumerios no solo inventaron la escritura, la rueda, el sistema sexagesimal que usamos todavía para medir los minutos del tiempo y los grados de un círculo. También dejaron escritas, en miles de tablillas de arcilla cocida, sus creencias sobre el mundo. Y entre esas creencias había una que aparece una y otra vez, en decenas de textos distintos, con una consistencia que no tiene explicación fácil. Bajo la tierra, decían, existe otro mundo. Lo llamaban el Kur. Y la palabra ya en sí misma es fascinante, porque en sumerio, Kur significa al mismo tiempo 3 cosas distintas: montaña, tierra extranjera e inframundo. Como si los que lo nombraron supieran que ese lugar estaba más allá de las montañas, al otro lado de lo conocido, en un territorio que no era exactamente el interior de la tierra, sino algo más profundo que eso. Los textos lo describen con una precisión que incomoda. El Kur es una región de oscuridad total. No hay luz en ningún rincón de ese lugar. Sus habitantes, los muertos, se alimentan de polvo y arcilla. Beben de fuentes que no son agua. Visten plumas en lugar de ropa, como si ya no tuvieran cuerpo en el sentido en que nosotros entendemos ese término. Las tablillas lo llaman de varias maneras: la casa de polvo, la casa de la oscuridad, la tierra sin retorno. Ese último nombre, tierra sin retorno, es el que más aparece, porque el Kur no era un lugar del que uno pudiera volver si simplemente lo deseaba. Sus caminos, dice el texto, van en una sola dirección. Ahora bien, hay algo que los sumerios dejaron muy claro y que los textos académicos modernos confirman. El Kur tenía una estructura. No era un caos oscuro, sino un lugar con arquitectura. Tenía puertas, tenía un palacio central, tenía corredores y salas, tenía una jerarquía de habitantes con nombres propios y funciones específicas. La puerta principal del Kur estaba custodiada por un ser llamado Neti. Él era el portero, el que decidía quién podía pasar y en qué condiciones, el que anunciaba a la reina de ese mundo la llegada de cualquier visitante. Y el palacio que habitaba esa reina se llamaba Ganzir. ¿Quién era esa reina? Se llamaba Ereshkigal. Y su nombre significa, literalmente, en sumerio, la reina de la gran tierra. Era la soberana absoluta del inframundo, hermana mayor de Inanna, la diosa del amor y la guerra. Las tablillas la presentan como una figura implacable, pero no cruel en un sentido caprichoso. Simplemente cumplía las reglas del Kur, las mismas reglas que aplicaba a todos por igual, sin excepción. Y esas reglas las conocemos en detalle
gracias a uno de los textos más extraordinarios que la humanidad ha conservado. ¿Quiénes habitaban ese lugar? Los textos mencionan varias categorías. Primero, los muertos. Todos los muertos. Los sumerios no tenían un juicio moral en el inframundo al estilo egipcio. No importaba si habías vivido bien o mal. Todos los muertos iban al Kur, y todos recibían el mismo trato: polvo y oscuridad. La excepción eran los que habían muerto de manera gloriosa en combate, o los que tenían muchos descendientes que hicieran ofrendas, quienes recibían un trato algo mejor. Pero en esencia, el Kur era el destino de todos. Segundo, los Galu. Los textos los describen como demonios o policías del inframundo, seres que no comen ni beben, que no sienten placer ni dolor, que simplemente ejecutan las órdenes de Ereshkigal. Su función era capturar a quienes intentaban escapar y traer a los que debían estar allí. Y tercero, y aquí viene lo más interesante, los Anunnaki del inframundo. Los textos sumerios más antiguos distinguen claramente entre dos grupos de dioses: los que habitaban el cielo y los que habitaban el Kur. Los Anunnaki del inframundo eran 7 jueces, 7 figuras divinas que se sentaban en el palacio de Ganzir y dictaban sentencias. No eran demonios en el sentido en que Occidente entiende ese término. Eran dioses, dioses del subsuelo, dioses de la oscuridad, dioses del destino de los muertos. Los textos los mencionan en composiciones excavadas en Nippur y traducidas por el académico Samuel Noah Kramer a mediados del siglo XX. Kramer dedicó décadas a descifrar estas tablillas y en su libro Sumerian Mythology, publicado en 1944, fue el primero en presentar al mundo occidental la imagen completa de este cosmos subterráneo sumerio. Lo que encontró lo dejó sin palabras durante un tiempo, porque lo que las tablillas describían no era un simple mito de la muerte, era una geografía, y toda geografía, por definición, tiene una entrada. ¿Dónde estaba la entrada al Kur? Los textos la ubican al este, en las montañas que los sumerios llamaban los Zagros, la misma cordillera que hoy separa Irak de Irán, y no la ubican de manera vaga. La ubican con una consistencia que se repite en textos de distintos períodos, escritos por distintos escribas en distintas ciudades. La entrada estaba al este, más allá de las montañas, en el lugar donde el sol desciende, en el umbral entre el mundo de los vivos y el camino que lleva hacia abajo. 4000 años después, ese lugar todavía existe. Las montañas Zagros todavía están allí, y lo que hay debajo de ellas, en términos geológicos, es una de las redes de cavernas calizas más extensas y menos exploradas del planeta. Puede ser coincidencia, o puede ser que quien escribió esas tablillas sabía algo que nosotros todavía estamos aprendiendo. Si quieres entender el Kur de verdad, si quieres entender cómo lo veían los sumerios, cómo lo sentían, qué lo hacía real para ellos, hay un texto que no tiene comparación. Se llama El descenso de Inanna al gran mundo inferior. Fue compuesto hace más de 4000 años. Fue copiado una y otra vez por generaciones de escribas escolares en la ciudad de Nippur. Las tablillas que lo conservan fueron desenterradas entre 1885 y 1900 por una expedición de la Universidad de Pensilvania, y hoy están distribuidas entre varios museos del mundo. El texto fue descifrado y publicado por primera vez en 1937 por Samuel Noah Kramer, y desde entonces ha sido estudiado por cientos de académicos de todo el planeta. Y lo que ese texto cuenta es esto: Inanna, la diosa del amor, del deseo, de la guerra y del poder, toma una decisión extraña. Decide bajar al inframundo. ¿Por qué? Los estudiosos debaten eso desde hace décadas. Algunas versiones sugieren que quiere expandir su poder al reino de su hermana. Otras sugieren que va a llorar por la muerte de su cuñado,
el dios Gugalana. Pero hay algo en la forma en que el texto lo narra que sugiere algo diferente. Sugiere que Inanna va porque quiere saber, porque el gran mundo inferior la llama, porque hay algo allá abajo que la jala hacia adentro. Antes de partir, Inanna hace algo que hoy podríamos llamar un protocolo de seguridad. Llama a su sirvienta fiel, Ninshubur, y le da instrucciones precisas. Si no regreso en 3 días, le dice, vístete de luto y ve a pedir ayuda a los templos de Enlil en Nippur, al templo de Nana en Ur y al templo de Enki en Eridu. Solo Enki, el dios de la sabiduría y las aguas del subsuelo, tendrá el poder de rescatarme. Luego, Inanna parte. Y aquí el texto se vuelve cinematográfico. Inanna llega a la puerta del inframundo y grita. El texto dice que ella golpeó la puerta del inframundo y que gritó: «Abre tu puerta, portero, ábrela para que yo pueda entrar. Soy Inanna, reina del gran arriba». Neti, el portero, escucha. Sube al palacio de Ganzir y anuncia a Ereshkigal la llegada de su hermana. La reacción de Ereshkigal es fascinante. El texto dice que se golpeó el muslo con la mano y se mordió el labio. 2 gestos de rabia y perplejidad simultáneas. Rabia, porque nadie debería venir aquí voluntariamente. Y quizás, debajo de esa rabia, algo más complejo. Su hermana nunca había venido a visitarla. Nadie venía. El Kur era el lugar del que nadie vuelve. Nadie viene. Pero Ereshkigal da las órdenes. Dice que deben dejar entrar a Inanna, pero deben seguir las reglas del Kur. Y las reglas son estas. En cada una de las 7 puertas, Inanna debe despojarse de algo. Primera puerta. Inanna se quita la corona de la estepa, su tiara real. Segunda puerta. Las cuentas de lapislázuli que lleva al cuello. Tercera puerta. Las cuentas del pecho. Cuarta puerta. Un pectoral de oro con poderes de seducción y guerra. Quinta puerta. El anillo de oro de la muñeca. Sexta puerta. La vara y el cordón de medir, de lapislázuli, símbolos de su autoridad como diosa de la justicia. Séptima puerta. La túnica regia. Cada vez que Inanna protesta y pregunta, ¿por qué me quitan esto?, el portero responde con la misma frase. Una frase que los sumerios repetían como un mantra, que todavía hoy, si la lees en voz alta, tiene un peso que eriza la piel. Silencio, Inanna. Los caminos del inframundo son perfectos, no se cuestionan. Lo que el texto describe en esas 7 puertas es el despojo sistemático de todo lo que Inanna es en el mundo de arriba. Su poder, su identidad, su belleza, su autoridad, su protección. Al llegar a la sala del trono de Ereshkigal, Inanna no es la diosa del amor y la guerra. Es solo un ser desnudo, sin nada. Y allí, los 7 jueces Anunnaki del inframundo la miran. Y el texto describe su mirada como el ojo de la muerte. Es suficiente. Con solo mirarla, convierten a Inanna en cadáver. Y su cuerpo queda colgado de un gancho, como un trozo de carne. 3 días pasan. Ninshubur, la sirvienta fiel, cumple lo prometido. Va a Nippur, a Ur, a Eridu. Enlil y Nana se niegan a ayudar, pero Enki actúa. Enki, el dios de las aguas subterráneas, el dios que conoce los caminos de abajo, raspa mugre de debajo de sus uñas y forma con ella 2 pequeñas criaturas, seres sin género, sin nombre propio, casi invisibles. Les da la comida de la vida, el agua de la vida, y les dice: bajen al inframundo. Cuando encuentren a Ereshkigal lamentándose de dolor, empaticen con ella. Ella les ofrecerá lo que quieran. Pidan el cuerpo de Inanna. Las criaturas bajan. Encuentran a Ereshkigal en agonía, como en los dolores de parto. Gime por el hígado, gime por el corazón, gime por los que sufrieron antes de morir. Y las pequeñas criaturas de Enki simplemente dicen: así es, sí, sí. Empatizan con su dolor sin juzgarlo.
sin intentar cambiarlo. Y Ereshkigal, conmovida de una manera que el texto no explica del todo, les ofrece lo que quieran. Las criaturas piden el cadáver de Inanna, lo reciben, le dan el agua y la comida de vida, e Inanna resucita. Pero aquí viene el detalle que más ha fascinado a los académicos durante décadas. Inanna puede salir del Kur, pero no sola. Los Gaayu, los demonios policiales del inframundo, la acompañan de vuelta a la superficie. Y el precio de su libertad es este. Debe entregar a alguien que la reemplace. Un sustituto que quede en el Kur en su lugar. El sustituto que elige al final es su esposo Dumuzi, porque él no la lloró cuando ella estaba muerta. No llevaba luto, estaba sentado en su trono con ropas de gala, y los Gaayu se lo llevan. La historia termina con la negociación de Dumuzi y su hermana Gestinana para dividirse el año entre los dos. Cada uno pasará 6 meses en el inframundo y 6 meses en la superficie. Los sumerios veían en ese ciclo la explicación de las estaciones, de la vida que baja y sube, del grano que muere y renace. Pero hay algo en ese texto que va más allá del simbolismo estacional. Son los detalles. Las 7 puertas con sus guardianes, el portero con nombre propio, el palacio con nombre propio, las reglas específicas de qué se puede y qué no se puede llevar, los 3 días de viaje, las pequeñas criaturas de Enki que conocen un camino alternativo, un camino que Enki, el dios del subsuelo, les abrió. Los mitos no suelen incluir detalles que no sirven para nada. Si el descenso de Inanna es el texto más antiguo y más completo sobre el interior del inframundo sumerio, hay otro texto que lleva esa descripción a un nivel diferente. Un nivel que, cuando lo lees por primera vez, produce una sensación extraña. La sensación de que alguien está describiendo algo que vio, no algo que imaginó, algo que vivió. Ese texto es la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh fue, según los registros históricos sumerios, un rey real de la ciudad de Uruk. Gobernó alrededor del año 2700 antes de nuestra era. Pero con el tiempo se convirtió en la figura central del poema épico más antiguo de la humanidad, la historia que precedió en 1000 años a la Ilíada de Homero. Y en esa historia, Gilgamesh hace algo que ningún héroe había hecho antes en la literatura mundial. Baja bajo tierra. No metafóricamente, físicamente. El texto lo describe con medidas, con temperaturas, con descripciones sensoriales tan específicas que parecen apuntes de campo. ¿Por qué baja Gilgamesh? Porque su mejor amigo, Enkidu, ha muerto. Y Gilgamesh, que era 2/3 dios y 1/3 hombre según el texto, no puede aceptar eso. Su mejor amigo ha muerto y él tiene miedo. Miedo por primera vez en su vida. Miedo de morir también. Y entonces decide hacer lo que ningún ser humano ha hecho. Encontrar al único hombre que ha vivido para siempre. Su antepasado Utnapishtim, el sobreviviente del diluvio, el único mortal al que los dioses le concedieron la eternidad. Para encontrar a Utnapishtim, Gilgamesh debe cruzar al otro lado del mundo. Y el camino pasa por un lugar que los textos llaman el Monte Mashu. Mashu, en acadio, significa gemelos. Y eso es exactamente lo que el texto describe. 2 picos montañosos idénticos. 2 montañas que, según el poema, tocan el cielo por arriba y se hunden en el inframundo por abajo. Un eje cósmico. Un punto de unión entre los 3 niveles de la realidad. El cielo, la tierra y lo que hay debajo de la tierra. Las montañas Mashu tienen una puerta, y esa puerta está custodiada por los Hirtabluyu, los hombres escorpión. Detente un momento en esa imagen, porque el texto no los describe como metáforas ni como símbolos. Los describe con la misma precisión con la que describe a Gilgamesh. Hombre de la cintura para arriba, cabeza, torso, brazos que sujetan armas. Escorpión de la cintura para abajo, cola, aguijón.
Y el texto añade algo que detiene la respiración. Sus espaldas alcanzan los baluartes del cielo, y sus cuartos delanteros llegan al interior de la tierra, hasta Aralu. Los guardianes de la puerta son literalmente seres que conectan el cielo y el inframundo con su propio cuerpo. Su parte superior está en el cielo. Su parte inferior está bajo la tierra. Ellos son la puerta. Cuando Gilgamesh se acerca, el hombre escorpión lo mira y le dice a su compañera: «Este que llega, su cuerpo tiene carne de dioses». Y la escorpiona responde: «2 tercios Dios, 1 tercio hombre». Tras un intercambio, los hombres escorpión le advierten lo que le espera si decide entrar. Y aquí viene la descripción que cambia todo. El texto de la tablilla 9 de la epopeya de Gilgamesh describe un túnel bajo las montañas Mashu, un túnel que tiene 12 leguas de longitud, 12 berú, la unidad acadia de distancia, equivalente aproximadamente a lo que se puede caminar en 24 horas. Unos 120 kilómetros de extensión. Un túnel recto que va de un extremo al otro de las montañas gemelas. Y en ese túnel no hay luz. El texto lo repite como un tambor. 1 legua. Densa la oscuridad. No había luz. No podía ver ni lo que había delante ni lo que había detrás. 2 leguas. Idéntico. 3 leguas. Idéntico. 4, 5, 6, 7. Lo mismo. Oscuridad total. Oscuridad que pesa. Oscuridad que el texto describe no como ausencia de luz, sino como presencia de algo. En la 8ª legua, Gilgamesh grita. El texto simplemente dice «y gritó», sin especificar por qué. Quizás porque el silencio era insoportable. Quizás porque la oscuridad había llegado al límite de lo que puede soportar un ser humano, incluso uno que es 2 tercios Dios. En la 9ª legua, algo cambia. El texto dice: «El viento del norte le lamió la cara». Viento, dentro del túnel. Un viento que viene de alguna parte y que tiene una dirección, que sopla del interior hacia afuera. En la 10ª y 11ª legua, la oscuridad empieza a retroceder. Y en la 12ª legua el texto dice: «Salió delante del amanecer y la luz se hizo brillante». Gilgamesh sale al otro lado, y lo que encuentra allí es algo que ningún ser humano había visto antes, según el texto. Un jardín que no es como ningún jardín sobre la tierra. Sus árboles tienen hojas de lapislázuli. Sus frutos son piedras preciosas. El texto enumera: cornalina, rubíes, hematita, ágata, esmeraldas. Un jardín donde la vegetación ha sido reemplazada por minerales preciosos. Un jardín que brilla desde adentro. Los académicos han llamado a este lugar el Jardín de los Dioses. Y algunos, incluido el propio Kramer, han señalado que podría ser uno de los orígenes del mito del jardín del Edén hebreo. Un jardín al otro lado del mundo. Un jardín que solo se puede alcanzar cruzando un túnel de oscuridad absoluta bajo una montaña gemela. Gilgamesh no encuentra allí la inmortalidad. Utnapishtim vive aún más lejos, al otro lado del mar de la muerte. Pero el camino pasa por ese jardín, y el jardín está al final del túnel. Ahora piensa en esto. Un texto con 4000 años de antigüedad describe un túnel de más de 100 kilómetros bajo una cadena montañosa, con oscuridad total, con viento que sale desde adentro, con guardianes que conectan físicamente el cielo y la tierra. Y al final de ese túnel, un espacio luminoso con materiales brillantes. Las montañas Zagros, las que los sumerios identificaban como la ubicación del inframundo y de los Mashu, tienen bajo su superficie algunas de las cavidades geológicas más extensas y menos exploradas de Asia. Los sistemas kársticos de caliza que se extienden por esa región son enormes. Y en varios puntos, los espeleólogos han reportado corrientes de aire que salen de las cavernas. Aire que viene de muy adentro. Aire que no debería existir si la cueva no conectara con algo más grande.
puede ser geología, solo geología. O puede ser que alguien, hace 4000 años, entró y tomó nota. Todo lo que has escuchado hasta ahora viene de fuentes verificables. Tablillas traducidas por académicos con nombre y apellido, museos con números de catálogo, artículos científicos con fecha y revista. Pero hay otro nivel en esta historia. Un nivel donde los textos sumerios fueron leídos de una manera completamente diferente, por personas que no eran académicos, pero que hicieron preguntas que los académicos no se habían hecho, o que se habían negado a hacerse. La más influyente de esas personas fue Zecharia Sitchin. Sitchin nació en 1920 en Azerbaiyán, creció en Israel, estudió historia económica en la Universidad de Londres y trabajó como periodista. No era asiriólogo, no era lingüista cuneiforme, pero desde joven aprendió hebreo, arameo y otras lenguas semíticas, y desarrolló su propia lectura de los textos sumerios. Una lectura que publicó en 1976 en un libro llamado El 12º planeta, el primero de una serie que vendería millones de copias en todo el mundo. La tesis de Sitchin es simple en su estructura, aunque perturbadora en sus implicaciones. Los Anunnaki, dice Sitchin, no son dioses en el sentido religioso del término. Son seres físicos, extraterrestres. Llegaron a la Tierra desde un planeta llamado Nibiru, que orbita el Sol en un ciclo de 3600 años. Llegaron hace 445.000 años. Vinieron porque su planeta necesitaba oro para reparar su atmósfera. Y como minar oro manualmente era agotador, incluso para ellos, crearon al ser humano. Tomaron los genes del homínido que ya existía en la Tierra y los combinaron con los suyos propios para crear un trabajador, un esclavo inteligente que pudiera operar las minas. En ese relato, el Kur, el inframundo sumerio, no es un reino metafísico de los muertos. Es una base, un complejo subterráneo, una instalación industrial. Y los Anunnaki, que los textos describen como dioses del subsuelo, son literalmente eso, los que operaban las instalaciones bajo la tierra. Sitchin fue más lejos. Identificó las minas de oro más antiguas conocidas, en el sur de África, en la región de la actual Zimbabue y Sudáfrica, como las minas de los Anunnaki. Las mismas minas que, según él, los textos babilónicos describen cuando hablan de los trabajos de abajo. Y propuso que el monte Mashu de Gilgamesh no estaba en las montañas Zagros de Irak, sino en la península del Sinaí, donde habría existido, según su interpretación, un espaciopuerto de los Anunnaki que funcionó hasta alrededor del año 2000 antes de nuestra era. ¿Es verdad esto? Los asiriólogos académicos son categóricos. No. Las traducciones de Sitchin de las tablillas sumerias son, según especialistas como Michael S. Heiser, doctor en lenguas semíticas de la Universidad de Wisconsin, incorrectas de base. Heiser dedicó años a analizar palabra por palabra las traducciones de Sitchin y encontró que palabras clave que Sitchin usa para construir su teoría simplemente no significan lo que él afirma que significan. La palabra Shem, que Sitchin traduce como cohete o nave espacial, significa en acadio simplemente nombre o monumento. La palabra Me, que él describe como discos de computadora, es un concepto filosófico complejo relacionado con los atributos divinos, sin ninguna implicación tecnológica. Pero hay algo interesante en la crítica académica a Sitchin, y es esto: la crítica se centra en sus traducciones, no en sus preguntas. Las preguntas que hizo Sitchin, las preguntas de fondo, nunca han sido respondidas del todo satisfactoriamente por la academia. ¿Por qué los textos sumerios describían a sus dioses con tal nivel de detalle físico? ¿Por qué el Kur tenía una arquitectura tan precisa? ¿Por qué los Anunnaki del inframundo tenían funciones tan específicas, tan técnicas, tan poco metafóricas? Esas preguntas siguen ahí. Hay otro nombre que en los últimos 20 años
ha circulado en estos territorios. Anton Parks, escritor francés, nacido en 1967, que desde los 14 años afirma haber recibido visiones de una vida anterior, como un ser llamado Saam, que habría vivido en la época previa a la civilización sumeria. Parks publicó su saga en Francia a partir de 2005, bajo el título Las Crónicas del Jirku, y en ella describió una raza que él llama los Jinaabul, seres reptilianos humanoides que habrían llegado de las Pléyades y construido la civilización sumeria para sus propósitos. Según Parks, los Anunnaki de los textos no son los dioses del subsuelo que los sumerios describían. Son parte de una jerarquía de razas extraterrestres que tenían bases en el interior de la Tierra, en los polos, en las montañas de Asia Central, en los túneles bajo las pirámides. Y la guerra de los dioses que se describe en los textos sumerios, las disputas entre Enlil y Enki, entre las facciones del cielo y las del subsuelo, fue una guerra literal entre razas que usaban la Tierra como campo de batalla. Parks es más especulativo que Sitchin, y él mismo lo reconoce en cierto punto, porque su fuente declarada no son los textos sumerios, sino sus propias visiones. Ningún asiriólogo académico toma su trabajo como evidencia histórica. Pero hay algo que sus lectores señalan, y es que las estructuras que describe, la jerarquía de razas, los niveles de poder, la geografía de las bases, corresponden con una precisión notable a lo que los textos sumerios originales describen cuando hablan de los distintos grupos de dioses. ¿Coincidencia? ¿Lectura creativa de los mismos textos que están disponibles para todos? ¿O algo más? Y luego está David Icke, ex futbolista profesional británico, comentarista de televisión reconvertido en el teórico de la conspiración más popular del mundo, con más de 20 libros y millones de seguidores en todo el planeta. Icke tomó la idea de Sitchin sobre los Anunnaki extraterrestres, la combinó con la imagen de los reptiles como símbolo de poder en las culturas antiguas, y construyó una narrativa que afirma que la Tierra está gobernada en la sombra por una raza de humanoides reptilianos que operan desde bases subterráneas y que se han mezclado genéticamente con ciertos linajes humanos a lo largo de la historia. Icke cita los textos sumerios, cita a Sitchin, cita tradiciones orales de chamanes africanos, en particular de un sanador zulú llamado Credo Mutwa, que describió encuentros con seres reptilianos que los zulúes llaman Chitauri, y construye con todo eso una narrativa donde las bases subterráneas de los Anunnaki siguen activas, donde el inframundo del Kur no es mitología sino geografía presente. No hay evidencia empírica de ninguna de estas afirmaciones. Los académicos, los geólogos, los arqueólogos son claros en eso. No hay un solo cráneo, un solo resto fósil, un solo documento verificable que respalde la existencia de razas reptilianas subterráneas gobernando el mundo. Pero queda la pregunta incómoda que ninguno de estos autores pone sobre la mesa y que tal vez nadie ha formulado correctamente todavía. ¿Por qué los sumerios, hace 4000 años, describieron el inframundo con tanta precisión física? ¿Por qué le pusieron nombre a cada puerta, a cada guardián, a cada función? ¿Por qué un texto del año 2000 antes de nuestra era incluye la descripción sensorial de caminar durante 12 leguas en oscuridad total bajo una montaña? Porque alguien, en algún momento, bajó. Si lo que los sumerios describieron fuera solo un mito local, una metáfora regional del miedo a la muerte, podríamos dejarlo ahí y seguir adelante. Pero el problema que ningún académico ha resuelto del todo satisfactoriamente, es que la misma descripción aparece en culturas que no tuvieron contacto entre sí, en idiomas que no tienen ninguna relación lingüística, en continentes separados por océanos que en esa época era imposible cruzar. Veamos, los mayas del período clásico
hace más de 2000 años en la jungla de Centroamérica, describieron un inframundo al que llamaron Xibalbá. En la lengua quiché, eso significa literalmente el lugar del miedo. Y Xibalbá es un palacio subterráneo gobernado por 12 señores. Señores que tienen nombres propios. Hun Kame, que significa 1 muerte, y Bukub Kame, 7 muerte. Más otros 10 señores especializados cada uno en un tipo de muerte o sufrimiento específico. El Popol Vuh, el libro sagrado de los quiché, describe el camino a Xibalbá con una precisión asombrosa. Para llegar hay que descender. Hay que cruzar un río de escorpiones, luego un río de sangre, luego un río de pus. Hay un cruce de 4 caminos de distintos colores, y los caminos hablan para confundirte. Si eliges mal el camino, te pierdes. Cuando llegas al reino de los señores, hay 6 pruebas: la casa oscura, la casa del frío, la casa de los jaguares, la casa del fuego, la casa del murciélago y la casa de las navajas. Los héroes gemelos, los protagonistas del Popol Vuh, bajan a Xibalbá para vengar la muerte de su padre. Pasan las pruebas, derrotan a los señores con astucia y resucitan transformados. En esa resurrección, los mayas veían el ciclo del maíz, que muere bajo la tierra y vuelve a subir convertido en alimento. ¿Te suena familiar? Un inframundo con puertas y guardianes. Un camino difícil y específico. Una geografía física que hay que conocer para no perderse. Un ciclo de muerte y resurrección ligado a las estaciones. Los mayas, a diferencia de los sumerios, indicaron incluso la ubicación física de la entrada a Xibalbá. Los frailes españoles del siglo XVI registraron que los indígenas señalaban a una cueva en la región del Verapaz, en Guatemala. Y los cenotes sagrados de la península de Yucatán, esos pozos de agua dulce que se abren en la tierra caliza como bocas perfectas al subsuelo, eran tratados con una reverencia que iba mucho más allá de la metáfora. Los mayas arrojaban ofrendas a esos pozos, y en algunos casos también personas, no como sacrificio al azar, como mensajeros enviados al mundo de abajo. Los egipcios tenían la Duat, el inframundo por el que viajaba el dios Sol Ra cada noche en su barca sagrada. La Duat no estaba vagamente abajo. Tenía 12 regiones, una para cada hora de la noche. Tenía ríos, tenía montañas internas, tenía puertas, tenía guardianes. Y el texto que la describe con más detalle, el libro del Amduat, fue escrito en las paredes de las tumbas del Valle de los Reyes, que son ellas mismas cavidades excavadas en la roca caliza de las colinas al oeste de Tebas. Los reyes egipcios se enterraban en túneles tallados en la piedra, porque esa era la manera de entrar en la Duat. El túnel de la tumba era la puerta. Los griegos tenían el Hades, un reino subterráneo con ríos que cruzar, el Estigia y el Aqueronte, y con un barquero, Caronte, que te llevaba al otro lado si tenías una moneda para pagar. El Hades tenía sectores, el Elíseo para los héroes, el Tártaro para los monstruos y los dioses caídos, las islas de los bienaventurados para los que habían vivido bien, y tenía guardianes, Cerbero, el perro de 3 cabezas que no dejaba salir a nadie. Los nórdicos tenían Niflheim, el mundo de la niebla, el primer mundo creado antes que cualquier otro, brumoso y helado, en cuyo centro brotaba la fuente primordial de todos los ríos. Y por debajo de Niflheim estaba Helheim, el reino de los muertos comunes, gobernado por Hel, una diosa cuyo rostro era mitad bello y mitad cadáver. Los enanos, los herreros divinos, que forjaron los objetos más poderosos de la mitología nórdica, vivían en Svartalfheim, un mundo subterráneo de cavernas y minas donde trabajaban el metal en la oscuridad. ¿Cuántas veces tiene que aparecer el mismo patrón antes de que dejemos de llamarlo coincidencia? Puertas y guardianes. Camino específico que hay que conocer. Reina o rey del subsuelo. Reglas para entrar.
reglas para salir, zona de juicio, zona de luz al fondo, y en la mayoría de los casos una entrada física en la tierra, una cueva, un pozo, una montaña con un túnel. Hay quienes ven en ese patrón una explicación que no es ni mitológica ni académica. Una explicación que nació en el siglo XIX en los círculos esotéricos de Europa y que tiene su propio nombre, Agartha. El concepto de Agartha, tal como lo conocemos hoy, fue formulado por primera vez de manera sistemática por un ocultista francés llamado Alexandre Saint-Yves d'Albedre, en un libro escrito hacia 1886 y publicado póstumamente en 1910. Saint-Yves describió a Agartha como un reino subterráneo, un imperio escondido bajo las montañas de Asia, gobernado por una autoridad espiritual llamada el Rey del Mundo, con su capital en algún punto bajo el Himalaya o el Tíbet. La idea fue amplificada por la Sociedad Teosófica de Helena Blavatsky y luego llegó a millones de personas de la mano de un libro de 1922, Bestias, Hombres y Dioses, escrito por el aventurero polaco Ferdynand Ossendowski, que afirmaba haber escuchado a lamas mongoles describirle un reino subterráneo de 800 millones de habitantes que en algún momento del futuro ascendería a la superficie. Ossendowski probablemente inventó o exageró esas conversaciones. Los académicos que han estudiado su obra son escépticos, pero la historia de Agartha se convirtió en algo más que la invención de un hombre. Se convirtió en la síntesis de todas esas tradiciones anteriores. El lugar donde el Kur sumerio, el Xibalbá maya, la Duat egipcia, el Helheim nórdico, todos terminaban siendo el mismo sitio visto desde distintos ángulos culturales. ¿Lo son? No hay forma de saberlo con certeza. Pero aquí está lo que sí es verificable. El artista y explorador ruso Nicolás Roerich dedicó décadas de su vida a buscar evidencia física de Shambhala, el equivalente tibetano de Agartha. Realizó entre 1925 y 1928 una expedición enorme a través de Asia Central, desde India hasta Mongolia, atravesando el Himalaya y el desierto de Gobi. No encontró la entrada física al reino subterráneo, pero encontró algo que lo obsesionó el resto de su vida. En comunidades separadas por miles de kilómetros, en tradiciones que no tenían contacto entre sí, la misma descripción de un reino bajo la tierra. Descrito con los mismos detalles, con las mismas reglas, con la misma advertencia. Se puede entrar, no todos pueden salir. Vamos a pisar tierra firme por un momento. Vamos a dejar los mitos y los textos y las teorías y vamos a ver lo que la ciencia confirma sobre lo que hay bajo nuestros pies. Porque resulta que lo que hay bajo nuestros pies es considerablemente más extraño de lo que la mayoría de las personas imagina. Empecemos con las cavernas. La cueva más larga del mundo conocida se llama Mammoth Cave y está en Kentucky, en los Estados Unidos. Sus pasajes explorados y mapeados suman más de 685 kilómetros de longitud. 685 kilómetros de túneles subterráneos que incluyen salas tan grandes como estadios de fútbol, ríos que fluyen en la oscuridad, lagos que nunca han visto la luz del sol y formaciones de piedra que crecen milímetro a milímetro durante miles de años. Y lo que los espeleólogos que trabajan en Mammoth Cave dicen con toda seriedad es que esos 685 kilómetros son probablemente menos de la mitad del sistema total. Los movimientos de aire dentro de las cavernas, el flujo del agua, las corrientes que se sienten al fondo de los pasillos más profundos, sugieren que hay cientos de kilómetros adicionales aún por descubrir. Cientos de kilómetros de túneles que ningún ser humano ha pisado todavía. Luego está Son Doong, en Vietnam, la caverna individual más grande del mundo por volumen. Sus cámaras principales tienen hasta 200 metros de altura
y 150 metros de anchura. Hay dentro de Sondung su propia jungla, iluminada por huecos en el techo, donde el cielo exterior se cuela en columnas de luz. Su propio río, su propio microclima, con nubes que se forman dentro de la caverna. Y una de sus cámaras es tan grande que podría alojar varios rascacielos de 40 plantas sin que rozaran el techo. Sondung fue descubierta por un cazador local en 1990. Fue explorada por primera vez por espeleólogos profesionales en 2009. Llevaba millones de años allí, intacta, a pocos kilómetros de una carretera. El mundo no sabía que existía. Y eso es lo que importa de esa cifra. No que Sondung sea grande, sino que estaba ahí, desconocida, a pocos kilómetros de seres humanos que llevaban generaciones viviendo en esa región. Si una caverna así puede existir sin ser descubierta en Vietnam, ¿qué más puede existir en las regiones remotas del planeta en las que ningún espeleólogo ha tenido acceso? La cueva más profunda del mundo se llama Beryovkina y está en Abjasia, una pequeña región entre Rusia y Georgia, en las montañas del Cáucaso. Tiene una profundidad confirmada de 2.212 metros, más de 2 kilómetros hacia el interior de la Tierra. Su récord fue alcanzado en 2018. Sus paredes inferiores están a una temperatura constante de varios grados por encima de cero. Y los exploradores que han llegado al fondo describen el sonido del agua moviéndose en la oscuridad. Corrientes que vienen de direcciones que no se han podido rastrear todavía. Mientras tanto, en la Antártida, bajo 4 kilómetros de hielo, la ciencia ha confirmado la existencia de más de 400 lagos subterráneos, completamente aislados de la superficie durante millones de años. El más grande de ellos, el lago Vostok, tiene dimensiones comparables al lago Ontario en Norteamérica, y en las muestras de agua que los científicos han extraído de él mediante perforación, han encontrado vida, bacterias, microorganismos que sobreviven en oscuridad total, en frío extremo, en aguas que no han tenido contacto con el exterior desde hace 15 millones de años. Vida, en un lugar donde, según todos los parámetros, no debería haber vida. Y luego están las anomalías, que no tienen una explicación cómoda. Los sistemas de cavernas kársticas debajo de las montañas Zagros. Exactamente las montañas que los textos sumerios identificaban como el acceso al Kur. Son algunos de los más extensos y menos explorados de todo Asia Occidental. La geología de esa región, caliza marina levantada por la colisión de las placas tectónicas arábiga y euroasiática, crea condiciones perfectas para la formación de sistemas de cavernas enormes. Los geólogos lo saben, los espeleólogos lo saben, pero el acceso político a esa región ha sido limitado durante décadas. Las guerras, los conflictos fronterizos entre Irán e Irak, las restricciones sobre expediciones científicas en áreas consideradas estratégicamente sensibles, han dejado gran parte de ese subsuelo sin explorar. ¿Qué hay debajo? Geológicamente, casi con certeza, cavernas. Quizás un sistema de cavernas enorme. La pregunta que ningún organismo oficial se ha molestado en financiar es esta: ¿cuánto de grande? Y luego está la pregunta que nadie hace: ¿por qué las cavernas de todo el mundo, desde las más profundas de Georgia hasta las más largas de Kentucky, desde los cenotes de Yucatán hasta los sistemas de lava de Islandia, comparten estructuras físicas que se parecen de manera inquietante a lo que esos textos describían hace 4.000 años? Puertas naturales de piedra que marcan el acceso a una cámara más grande. Sonidos que vienen de profundidades que no se pueden localizar. Corrientes de aire que salen del interior como si algo respirara desde adentro. Lagos subterráneos de aguas quietas y oscuras. Microclimas internos que no corresponden con el exterior. La geología tiene una explicación para cada uno de esos fenómenos.
y probablemente esa explicación es correcta. Pero no puedo evitar pensar en algo. Los sumerios no tenían equipo de espeleología, no tenían linternas de carburo, no tenían sonar ni GPS, no tenían la instrumentación que usamos hoy para explorar y mapear sistemas subterráneos. Y sin embargo, describieron, con una precisión que sigue siendo válida 4000 años después, cómo se siente caminar 100 kilómetros en oscuridad total debajo de una montaña, con el viento que te lame la cara en la 9ª legua, con la luz que empieza a regresar en la 11ª. Eso no se imagina, eso se recuerda. Si llegaste hasta aquí, eso me dice algo sobre ti, que las preguntas incómodas no te asustan, que prefieres la incomodidad de no saber a la comodidad de una respuesta fácil. Y eso es exactamente lo que necesitamos para lo que viene después, porque en el próximo video vamos a ir más profundo todavía. Vamos a explorar los textos sumerios sobre los Anunnaki que quedan fuera de los libros de texto, los que hablan de quiénes eran realmente, qué hicieron en la Tierra y por qué los escribas que los registraron describieron sus acciones con el mismo lenguaje que hoy usaríamos para describir ingeniería, genética y operaciones militares. Es el video que más me ha costado investigar y el que más me ha perturbado cuando empecé a ver lo que los textos dicen con exactitud, sin el filtro de la interpretación académica convencional. Suscríbete para no perdértelo, activa la campana. Y si este video encendió algo en ti, compártelo con alguien que también haga preguntas. El mundo bajo la tierra lleva 4000 años esperando que alguien lo recuerde.